¿Qué tal? Buenos días o buenas tardes, no sé en qué horario lo estoy viendo. Este es el video que se va a hacer para la actividad formativa con TIC, la cual dice: de manera individual diseñe un video sobre la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918, considerando bibliografía, documentos de la época, textos documentales, películas y museos. Este video es con un guión, entonces si constantemente me ven mirando a otra parte es porque estoy leyendo el guión. Ok, iniciamos. La Gran Guerra, un nombre que marcó una era. Antes de que se llamara la Primera Guerra Mundial, este conflicto fue conocido como la Gran Guerra porque fue el más grande y destructivo hasta ese momento. Sus efectos fueron globales y la participación de múltiples naciones lo convirtieron en una guerra sin precedentes. Una cita de la época es que dice: el mundo nunca ha visto una guerra como esta, Europa sangra y la paz parece un sueño distante. The Times, de 1917. En la segunda parte se dice que causas del conflicto: las causas económicas, sociales y culturales, el imperialismo, las potencias europeas competían por territorios, recursos en África y Asia, lo que generaba tensiones. Revolución industrial: la producción masiva de armas y tecnologías militar aumentó el poder de los ejércitos. Junto con el nacionalismo, sentimientos de superioridad nacional y movimientos independentistas en los Balcanes encendieron conflictos. Tensiones sociales: las clases obreras exigían más derechos, lo que generaba inestabilidad dentro de los países. Las causas político y militares fueron las alianzas militares rígidas. El Triple Entente, Francia, Reino Unido y Rusia, junto con la Triple Alianza, Alemania, Austria y Hungría e Italia. Italia se cambiaría de bando en 1915. La carrera armamentista: las potencias aumentaron sus ejércitos y desarrollaron nuevas armas preparando el terreno para el conflicto. También se habla del asesinato del archiduque Francisco Fernando, el 28 de junio de 1914. Su muerte en Sarajevo fue el detonante inmediato de la guerra. Algunos de los países y personajes importantes involucrados durante este conflicto fueron Francia, Reino Unido, Rusia, Italia desde 1915 y Estados Unidos desde 1917. Aunque las potencias centrales fueron Alemania, Austria, Hungría y el Imperio Otomano. Los personajes que se destacan fueron Kaiser Guillermo II de Alemania, líder alemán que buscaba expandir su poder, junto con Francisco Fernando de Austria. Su asesinato desató el conflicto, como ya se dijo. Georges Clemenceau de Francia, político clave de la victoria aliada. Woodrow Wilson, presidente de Estados Unidos y creador de los 14 puntos. Lenin, Rusia, líder de la Revolución Rusa que sacó a Rusia de la guerra en 1917. Los dos bloques jugaron un papel crucial en la escalada del conflicto. La Triple Entente luchó por frenar el expansionismo alemán y proteger sus territorios. La Triple Alianza intentó fortalecer su influencia en Europa. En 1917, Estados Unidos entró en la guerra tras los ataques de submarinos alemanes a barcos estadounidenses. Rusia salió de la guerra tras la revolución de 1917, firmando el Tratado de Brest-Litovsk. Eso no permitió que la URSS ganara territorios. Eso se dice en otra actividad de la cual estamos trabajando. El conflicto comenzó en Europa, pero pronto se convirtió en una guerra global. Frente Occidental: guerras de trincheras en Francia y Bélgica, junto con el Frente Oriental: Rusia enfrentó a Alemania y Austria-Hungría. Guerra en el mar: submarinos alemanes atacaron barcos aliados, lo que llevó a Estados Unidos a intervenir. Guerra en Medio Oriente y África: combates entre el Imperio Otomano y las tropas británicas. Desarrollo de la guerra: de 1914 a 1915, la guerra de movimientos. Alemania invadió Bélgica y Francia con el plan Schlieffen, pero fue detenida en la batalla del Marne de 1914. En 1916 a 1917 ocurrió la guerra de trincheras y desgaste, batalla de Verdún y batalla de Solmen, las dos en 1916. Con millones de bajas en el frente occidental, Alemania intensificó la guerra submarina, hundiendo barcos como el Lusitania en 1915. De 1917 a 1918, cambios decisivos. Revolución rusa en 1917, Rusia abandona la guerra, entrada de Estados Unidos, aporta recursos frescos y refuerzos a los aliados en 1917. La ofensiva final de Alemania de 1918, fallida debido a la resistencia aliada y la falta de recursos. El final de la guerra y Tratado de Versalles. Armisticio del 11 de noviembre de 1918, Alemania se rinde. Y en 1919 ocurre el Tratado de Versalles. Alemania acepta la culpa de la guerra, pierde territorios y debe pagar enormes reparaciones. Se crea la Liga de Naciones, precursora de la ONU. Y las consecuencias que dejó de la Gran Guerra
fueron algunas como las económicas, como Europa quedó devastada y con deudas, debido a la deuda que se tuvo por los gastos de la guerra, por el uso armamentístico y por los daños que quedaron. Y Estados Unidos se emergió como potencia económica. Algunas de las políticas fueron la desaparición de 4 imperios: alemán, austrohúngaro, otomano y ruso. Surgimiento de nuevas naciones en Europa. Algunas de las causas sociales y ecológicas fueron millones de muertos y heridos. Las mujeres tuvieron un papel clave en la industria y el trabajo. Ecológicas fueron el campo devastado por bombardeos y contaminación por armas químicas. Una de las reflexiones finales que nos deja esta guerra es que la Primera Guerra Mundial cambió el curso de la historia y dejó una huella imborrable. Fue una guerra de destrucción, pero también de cambios sociales y políticos que definieron el siglo XX. Una de las frases que se pueden destacar es: aquellos que olvidan la historia están condenados a repetirlas. George Santayana. La Primera Guerra Mundial fue un proceso que duró aproximadamente 4 años. No fue tan larga como algunas otras guerras, pero sin embargo dejó un cambio drástico en todo el movimiento mundial que se tenía. Algunos países perdieron muchas vidas, otros no se vieron tan involucrados. Por ejemplo, en toda la guerra no se vio demasiado de México, porque creo que no estuvo tan involucrado. Pero si algo tiene la guerra es que no perdona. Estados Unidos no tenía nada que ver y fue atacado sin embargo. Entonces esto nos habla de que Alemania quedó con bastante coraje, porque de hecho dejó a los alemanes en un estado de profundo rencor, lo cual ocasionó también la Segunda Guerra Mundial, pero eso lo podremos ver más adelante. Este fue el video en el que hablamos de la Primera Guerra Mundial. Espero y le guste, y es todo. Gracias, bonita tarde.